Ahora nos toca hablar de la ética epicúrea, que es el centro, que es el núcleo de esta filosofía, como lo va a ser también luego en otra filosofía que va a tener postulados bastante distintos, como la de los estoicos, ¿sí? Pero el núcleo de la filosofía en esta época es la ética, y para estas escuelas, que son las más importantes, va a ser la ética. Y dentro de este pensamiento ético, Epicuro nos va a plantear una solución, ¿sí? Muy marcada, muy notoria, muy particular, que es que el bien para esta visión ética consiste en el placer. ¿Por qué Epicuro plantea que el bien es el placer cuando nosotros habíamos visto que incluso filósofos de la época todavía de la época clásica, ¿no? Incluso algunos posocráticos como el mismo Antístenes o luego su discípulo, ¿sí? Diógenes, Platón, Aristóteles, no van a hablar también del placer, ¿sí? Y van a hablar de algunos placeres como buenos, ¿sí? Pero en general el placer no va a ser bien visto, ¿no? Por sus características típicamente físicas, ¿no? Y también esta cuestión que aparece en los filósofos antiguos con una cierta depreciación por lo físico, ¿no? Depreciación por lo meramente corpóreo, ¿no? Es decir, para Aristóteles la felicidad no va a consistir en los placeres, para Platón tampoco, va a decir que incluso hay muchos placeres que son malos, ¿no? Que son pocos los placeres que constituyen, como lo dice en la República, ¿no? Que constituyen un bien, sí, en general, sí tienden a ser más daño que bien, los placeres, sobre todo cuando son desordenados. Tenemos Antístenes que rechaza el placer, ¿sí? Rechaza el placer y rechaza el amor, ¿sí? Como fuente de placer, ¿no? Porque perturban el alma. Pero hay que tener en cuenta que esta solución epicúrea a la cuestión del placer tiene que ver con lo que va a ser el ideal supremo, ¿sí? Que ya parecía planteado en Sócrates, que se maximiza en un Antístenes, ¿sí? También como en los cirenaicos, es decir, tanto en cínicos como en cirenaicos, y que luego en la época helenística va a ser tomado como uno de los valores principales. Y ese valor principal es el de la autarquía, el de poder bastarse a sí mismo, el ser autosuficiente, ¿sí? Y en función de esta autarquía es que pone el amigo Epicuro a el bien supremo que va a ser el placer. ¿Por qué? Porque sabiendo satisfacer ciertos placeres, ya no vamos a necesitar de nada más. Y por lo tanto vamos a poder tener una vida independiente, una vida sin necesidades superfluas, sin necesidades que nos llenen a nosotros ni de dolor, ni tampoco de perturbación, ¿sí? Y es aquí porque él ve que en el placer nosotros encontramos la solución a el problema del sufrimiento en nuestra vida, ¿sí? Y a la cuestión de la felicidad también, ¿sí? El criterio de felicidad va a ser el del placer. Pero hay que entender bien que en esta concepción, contrariamente a como se la entendía hasta hace algunos años atrás, muy ligada a la concepción cirenaica del placer, no cualquier placer también va a formar parte de las condiciones de posibilidad de la felicidad para el ser humano. Epicuro no plantea una forma de vida, como lo dice él mismo en una de sus cartas, ¿sí? Propia de los disipados, ¿no? Propia de aquellos que se entregan a los placeres con desorden y con desmesura, ¿sí? Aquí el placer que nos plantea Epicuro tiene ciertos límites, ¿sí? Tiene ciertos límites, y eso es lo que hay que entender. Entonces ya tenemos que marcar de entrada algunas diferencias respecto de los cirenaicos, ¿no? Los cirenaicos también planteaban algo bastante similar, pero había una serie de concepciones, tanto teóricas como prácticas, que diferían de lo que luego va a plantear Epicuro. Por un lado, los cirenaicos decían que el placer era un movimiento suave, ¿sí? Y el dolor era un movimiento violento, y que en ese intermedio, que era la quietud, ¿sí? O ausencia de dolor, no había tampoco placer, ¿sí? Epicuro va a plantear algo bastante distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque el reposo o ausencia de dolor va a ser la principal fuente de placer,
¿sí? De hecho, el placer en Epicuro está más ligado a la ausencia del dolor que al placer positivo mismo, ¿sí? A la sensación placentera positiva misma, ¿no? Es decir, el hecho de que se pueda mitigar el dolor, tanto físico como espiritual, ya eso va a ser placer y ese va a ser el único placer necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se agregue de ahí en más positivamente puede causar perturbación, ¿sí? Y eso ya no es concebido como algo bueno, ¿sí? ¿Por qué quita la felicidad? Por otro lado, hay que recordar que los cirenaicos concebían al placer físico precisamente por su carácter sensorial, por su carácter perceptivo, como superior a los placeres espirituales, ¿sí? O a los placeres psíquicos. También así los dolores, ¿sí? Los dolores físicos, por su intensidad, eran superiores a los dolores psíquicos. Epicuro va a concebir algo diametralmente opuesto, ¿sí? Y él va a pensar que, al contrario, tanto los placeres como los dolores psíquicos son superiores a los físicos, dado que este tipo de placeres y dolores, los psíquicos, decimos, son, si bien puede que no sean tan intensos y que a nivel sensible no se capten con tanta fuerza, sí tienen una mayor durabilidad y su huella puede seguir siendo fuente de placer o de dolor por larguísimo tiempo, incluso a lo largo de toda nuestra existencia, ¿sí? Cualquier persona, en esto se ve la capacidad de observación de Epicuro de la realidad humana, de la naturaleza humana, ¿no? Es decir, a ver, una herida, un daño físico nos puede causar un dolor momentáneo, ¿sí? Curada la herida, ¿sí? Ya sanado el cuerpo, ese dolor pasa. Sin embargo, una herida psicológica, una herida espiritual, puede durar para toda la vida. Y si bien es cierto, tal vez no es tan intensa, no tiene la fuerza para nuestros órganos de la percepción que tiene una herida o un daño de tipo físico, ¿sí? Esa perdurabilidad en el tiempo puede causar en mucha mayor medida la destrucción del ánimo humano que un dolor físico, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos estas diferencias y aquí nosotros ya tenemos un criterio para ir definiendo en qué consiste el placer para Epicuro. El placer va a consistir a nivel físico en la aponía, que es la ausencia de dolor, y en el nivel psíquico en la ataraxia, que es la ausencia de perturbación en el espíritu, ¿sí? Este tipo de placer, ¿sí? Este tipo de placer que uno podría decir que más que placer tendría que denominarse como una especie de serenidad, ¿no? O de imperturbabilidad o de falta de carencia de dolor, ¿sí? Con lo cual vemos que en realidad algo que parece demasiado opuesto a lo que luego van a plantear los estoicos en realidad son bastante similares, aunque con formas de acceso muy distintas. Pero nosotros vamos a ver que en esta forma de entender el placer va a estar la causa de la felicidad, ¿sí? Y, a ver, si bien es cierto que Epicuro sostiene que el placer consiste en esta falta de perturbación en el alma, esta carencia de perturbación en el alma, esta carencia de dolor en el cuerpo, lo cierto es que la felicidad, ¿sí? La felicidad que se basa en el placer, está más bien puesta en la filosofía. ¿Por qué? Porque es a través de la filosofía como nosotros razonamos, ¿sí? Y caemos en cuenta de aquellas decisiones que marcan en nuestra vida lo que se debe elegir y lo que se debe rechazar. Y en este poder razonar y poder fundamentar nuestras decisiones coherentemente con este principio de placer, es como nosotros vamos logrando, ¿sí? Logrando esa aponía y esa ataraxia, ¿sí? Por lo tanto, si bien es cierto que el principio del placer es el que determina esta ética, a lo que nos mueve más que nada esta ética es a un filosofar que nos permita a nosotros poder tener la lucidez suficiente para vivir según este principio, ¿sí? El hombre feliz no es simplemente aquel que no tiene
dolor en el cuerpo o que no tiene perturbación en el alma, sino que es aquel que sabe por qué no lo tiene y puede tomar las decisiones correctas en cada momento de su vida. ¿Por qué? Porque aquel que no tiene dolor simplemente o que no tiene perturbación y no sabe por qué lo tiene, es posible que en algún momento de su existencia sí tome decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque le falta el conocimiento, le falta la razón de ser de ese estado. Y por lo tanto, ese error teórico es el que lo puede hacer llegar al sufrimiento. Aquel que sabe por qué obra como obra es el que tiene la garantía de que obrando siempre de esa manera va a ser siempre feliz, ¿sí? Porque va a estar lejos del dolor y lejos de la perturbación. Entonces, como decíamos nosotros, esta ética no implica, ¿sí? Por el hecho de guiarse por el principio de placer, no implica que todos los placeres sí constituyan a la felicidad, ¿no? Y por lo tanto aquí tenemos una distinción, ¿sí? Distinción de distintos tipos de placeres, ¿no? Epicuro va a marcar tres tipos de placeres, ¿sí? Va a distinguir tres tipos de placeres. El primer tipo de placer es el de los placeres naturales y necesarios, ¿sí? Naturales y necesarios. ¿Cuáles son aquellos placeres naturales y necesarios? Son aquellos que satisfacen nuestras necesidades biológicas fundamentales, ¿sí? Comer cuando se tiene hambre, beber cuando se tiene sed, abrigarse cuando se tiene frío, ¿sí? O quitarse el abrigo cuando se tiene calor, podrían ser placeres naturales y necesarios, ¿sí? Cumplen con nuestras necesidades biológicas básicas, ¿sí? ¿Y en qué medida son fuente de placer? En la medida en que quitan el dolor, ¿sí? Y con eso ya está, con eso ya es suficiente, ¿sí? Por esto, estos van a ser siempre los placeres que han de buscarse, ¿sí? Los naturales y necesarios. Luego van a estar una segunda clase de placeres, que son los naturales pero no necesarios, que son aquellos que agregan un plus, ¿sí? De sensación positiva a los naturales y necesarios. Por ejemplo, uno puede decir, tiene hambre, bueno, comiendo ya se satisface. Bien, ¿y dónde estaría la diferencia entre un placer natural necesario y uno natural no necesario? Los naturales no necesarios son aquellos que agregan algo de satisfacción, ¿sí? O que esté por encima, ¿sí? De el goce sensorial, ¿sí? A los placeres del primer tipo. Por ejemplo, comer, ¿sí? Ya sería el resultado, la satisfacción que se obtiene al comer sería un placer natural necesario. Pero comer algo delicioso, ¿sí? Ya sería un placer natural pero no necesario. Vestirse es necesario cuando se tiene frío, pero vestirse con lujo, ¿sí? Ya es innecesario. Y esto agrega, ¿sí? ¿Sí? Un plus a la sensación, es decir, hay una sensación mucho más agradable, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque una vez que ya se calmó el dolor, una vez que, por ejemplo, el dolor del hambre, el dolor que produce el frío, el dolor que produce la sed ya ha sido calmado, ¿sí? Ya estamos ante la satisfacción de nuestra necesidad y con eso ya tenemos suficiente para vivir, ya no necesitamos nada más, ¿sí? Recordemos siempre que esto hay que concebirlo en función de la autarquía. Y si lo que buscamos nosotros es la autarquía, entonces, ¿sí? La satisfacción de los placeres naturales necesarios es aquella que nos permite ser mayormente independientes de todo. No necesitamos de muchas cosas para ser felices, necesitamos solamente lo necesario, ¿sí? Solo lo necesario. Con lo necesario ya estamos, ¿sí? Todo lo otro que es superfluo, por lo tanto, estos placeres que son naturales pero que no son necesarios, si bien no está mal cada tanto, ¿sí? Gozar de alguno de ellos, hay que siempre tener cuidado, ¿sí? Y siempre tener medida, no caer en la desmesura con respecto a estos placeres. ¿Por qué? Porque pueden ser causa de muchísimo dolor. Vamos a poner el caso, ¿sí? Comer hasta que se ha saciado el hambre está bien, ahora comer de más, ¿sí? Comer de más puede causarnos una serie de complicaciones estomacales, físicas, ¿sí? Que nos causan dolor. Entonces el exceso en lo innecesario
el exceso también en el gusto, qué sé yo, por ejemplo, en el caso, es decir, a los que nos gusta la comida demasiado condimentada, y bueno, después vas a tener ciertas consecuencias, ¿sí? Negativas que van a causar dolor y por lo tanto van a perturbar tu felicidad, ¿no? Y eso es algo importante a tener en cuenta, ¿sí? Y como decía antes, ¿sí? Cuanto nosotros más ornato le pongamos a esos placeres, menos independiente vamos a ser, más vamos a necesitar y por lo tanto más perjudicada se va a ver nuestra autarquía. Y en el último punto, en el último lugar de estas categorías de placeres, de estos tipos de placeres, nosotros nos encontramos con los placeres no naturales y no necesarios, que son todos aquellos de los cuales hay que huir, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que de por sí ya no es que añadan algo, ¿sí? O que puedan tener algún grado de placer mayor que los anteriores, sino que estos de por sí ya generan perturbación. Ya de por sí generan dolor y generan perturbación, como las ansias de riqueza, las ansias de fama, las incursiones del hombre en la vida política del Estado y demás, lo que hacen es disipar el espíritu, disipar al hombre, ¿sí? Y ponerlo en función de otras cosas y por lo tanto lo hacen perder la calma, ¿sí? En algún caso lo pueden hacer objeto de dolor. Y por otro lado también lo que hacen es hacerle perder la autarquía, ¿sí? Esta misma disipación que producen estos placeres lo hace al hombre perder su autarquía. Entonces, si el bien está el placer y el mal en el dolor, ¿qué pasa cuando nosotros así todos sufrimos, ¿sí? De estos males, ¿sí? Si hablamos de males del cuerpo, es decir, del dolor, bueno, Epicuro no presenta demasiados problemas, ¿no? Y su solución está muy emparentada con lo que luego va a plantear el estoicismo. ¿Por qué? Porque los males del cuerpo, si son leves, ¿sí? Entonces nos dice que son soportables. Si son muy intensos, entonces pasan rápido, y si son intensísimos, entonces conducen rápidamente a la muerte. Y por eso no tendríamos que preocuparnos por los males y los dolores del cuerpo. ¿Por qué? Porque unos se pueden soportar, los otros hay que esperar simplemente con el paso del tiempo a que se vayan, ¿sí? Y normalmente este paso suele ser rápido. Y los últimos, ¿sí? Nos ponen frente a la muerte, que para nosotros no es nada. La muerte no es nada, no tiene ningún significado negativo, ninguna connotación negativa. No es más que la disolución de lo que ha estado compuesto hasta el momento, ¿sí? Y algo a lo cual no hay que temerle, ¿sí? Habíamos dicho, la física, ¿sí? La física epicúrea en cierta medida tiende a esto, tiende a quitarle, ¿sí? A quitarle al hombre el miedo a la muerte, ¿sí? El miedo a la muerte y a lo que pueda venir después. No hay nada después de la muerte, por lo tanto no hay que temer nada, ¿no? Y en este sentido se diferencia de lo que habían sido la antigua religión griega, ¿no? Que a través de los mitos nos presentaba siempre la realidad de aquellos que habían muerto, esa realidad sí, constituía como una supervivencia, pero en la forma de sombras no vivas, ¿no? Es decir, eran como una especie de almas en pena, ¿no? Los muertos que se encontraban en los infiernos, en el Hades, ¿no? Epicuro quita toda connotación negativa a la muerte. La muerte no es más que disolución de un compuesto, y ya está, después no hay nada. Por lo tanto, no hay que preocuparse, no hay que temer a la muerte, ¿sí? Si se ha sido feliz, si se ha vivido bien, no hay por qué temerle. Y en este sentido, ¿sí? En este sentido hay que ver que precisamente cuando hablamos de males, de dolores, de perturbación, ¿no? Y nos referimos a los males del alma, estos males están causados sobre todo por el error. Y el error, que es lo que causa perturbación en el alma, ¿cómo se corrige? Se cura con la filosofía, ¿sí? Sobre todo con la filosofía de Epicuro, ¿sí? Una adecuada filosofía hace que las cosas que nos perturban, las cosas que nos hacen sufrir, ya no nos hagan sufrir más, ¿sí? Porque no son más que errores, ¿sí? Concepciones incorrectas. Y de este modo no tenemos nosotros por qué preocuparnos de nada más que por satisfacer nuestras necesidades diarias y de vivir nuestra vida de acuerdo, ¿sí? A los criterios que nos marca un pensamiento,
según el cual lo único que necesitamos para ser felices es satisfacer nuestras necesidades básicas y pensar correctamente y saber tomar nuestras decisiones de acuerdo a un criterio de verdad. Por otro lado, también hay que decir que, ya como lo decíamos nosotros hablando de la física y de la diferencia entre dioses y hombres, no decíamos que los dioses son eternos, los hombres no, pero que los dioses sí estaban siendo felices, ¿sí?, en sus entremundos, ¿no? Estaban allí siendo felices sin importarle la vida de los hombres y por lo tanto tampoco tenían ninguna incidencia negativa en la vida de los hombres como la tenían los dioses de la religión griega. Ellos estaban allí eternamente siendo felices y no se preocupaban ni tenían conocimiento de la vida humana, y que si en algo había que referirse el hombre a los dioses era para rendirles un culto de honor por el hecho de que ellos son felices y son un modelo de felicidad para nosotros y nada más, ¿no? Ahora, al ser humano, ¿sí?, algo que podría preocuparle sería el tema de la eternidad, ¿no? Es decir, está bien, después de la muerte no hay nada, pero, a ver, algo que ha sido una preocupación a lo largo de la historia del hombre es el fin de la vida, ¿sí? Y esto porque, ¿sí?, Nietzsche lo decía claritamente, ¿no? Es decir, toda alegría busca ser eterna, es decir, nosotros buscamos que lo bueno se extienda para siempre, ¿no? Y tenemos esa cuestión de querer que nuestra vida también se extienda para siempre, ¿no? Eso, aferrarnos a la vida. Epicuro dice que en realidad no es necesaria la eternidad. Si se ha vivido bien y si se ha vivido plenamente, la eternidad no agrega nada a lo que ya tenemos. Y por lo tanto, no es necesario sufrir por la falta de eternidad en nuestra vida, ¿sí? Con haber vivido feliz durante nuestra existencia, ya basta, ya es suficiente. Bien, y llegamos al punto en que entramos en otra de las grandes diferencias, ¿no? Y esto es uno de los puntos por los cuales ya estamos de lleno frente a lo que es una filosofía de corte puramente helenístico, ¿no? Y acá nosotros tenemos que hablar acerca de la concepción de la política en Epicuro, ¿sí? La concepción de la política, contrariamente a la centralidad del pensamiento político en el pico, ¿sí?, más alto del pensamiento griego clásico con Sócrates, con Platón y con Aristóteles, acá tenemos que decir que la vida política no goza de un alto prestigio para los epicúreos, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida política no es más que causa de placeres del tipo de los que son innecesarios, innaturales y que por lo tanto lo que hacen es generar una traba, un obstáculo para la aponía, para la ataraxia y por eso también para la autarquía, ¿sí? La vida política, ¿sí?, genera disipación y por lo tanto no es nada más que causa de males para el hombre, ¿sí? Pero aún así no hay un reniego total de lo que es la vida política, puesto que en la concepción de Epicuro, si tienen algún sentido el Estado, la ley, lo jurídico, ¿no?, y todo lo que deriva de la vida política, ese sentido es el de lo útil, ¿sí? Si por algo están y hay que respetarlos es porque precisamente tienen un carácter de utilidad, ¿sí? Nada más que por eso, ¿sí? No es que sean un fin para la vida del hombre, pero sí pueden ser de utilidad, por ejemplo, para zanjar conflictos, para determinar ciertas situaciones que mejoren las condiciones de vida de las personas, pero nada más que para eso, ¿sí? La política no es algo que debe ser buscado por sí mismo, sino que es un medio, un mero medio, ¿sí? Pero no es algo para lo que las personas deban dedicar su existencia, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por lo que ya dijimos, porque son causa de perturbación, y al ser causa, la política, al ser causa de perturbación, también lo es causa de pérdida de nuestra autarquía. Acá ya nos encontramos frente a lo que nosotros habíamos hablado cuando hablábamos de pensamiento helenístico, en el cual nosotros habíamos visto cómo se producía por esta situación existencial nueva, por esta nueva forma de vida y esta necesidad de adaptación a un mundo que había cambiado vertiginosamente en poco tiempo, ¿no?, de el cambio
del ideal del ciudadano, del polites, es decir, de aquel individuo o de aquel ser humano que vivía determinado, ¿sí? Y en función de la polis, en función de la ciudad, a esta concepción más del individuo, ¿sí? El individuo, que es aquel que, bien, ya no tiene un sentido de pertenencia tan marcado a la polis, ya no cree que la polis sea el sentido de su propia existencia, sino que tiene que encontrar un sentido para su existencia en sí mismo. Ahora, ¿implica esto que haya que concebir al ser humano como un individuo aislado, ¿sí? Fuera de toda relación con otros seres humanos? No. Y acá Epicuro lo que va a plantear es, si bien es cierto que ya no existe ese vínculo determinante con la polis, va a existir otro tipo de vínculo y que va a ser necesario, en primer lugar, como una instancia útil, sí, en primer lugar como una instancia útil, pero después como una instancia que también va a ser generadora de este placer y de esta felicidad, ¿no? Que es la de la amistad, ¿sí? La amistad va a ser el único vínculo efectivo que los seres humanos van a necesitar cultivar para poder también llegar a la felicidad tal como la propone la forma de vida epicúrea, ¿sí? Pero ¿qué tipo de amistad? ¿Sí? ¿Cualquier tipo de amistad? No, la amistad que es entre iguales, entre aquellas personas que comparten un mismo pensar y un mismo ideal de vida. ¿Por qué? Porque de esta forma la amistad es una ayuda para perfeccionarse, ¿sí? En la búsqueda de ese ideal de vida, de esa felicidad, de ese placer, de esa aponía, de esa ataraxia, que es la que propone el epicureísmo, ¿no? Entonces aquí vamos a estar ante este nuevo tipo de vínculo que va a ser mucho más importante que el vínculo de los conciudadanos, el vínculo entre amigos, ¿sí? El vínculo entre amigos. Esto va a suplir en cierta forma dentro de esta vida individual la necesidad social que tiene el hombre dentro del pensamiento epicúreo. Bien, y acá entonces Epicuro, ¿no? Y como un corolario de todo su pensamiento nos propone su doctrina del cuádruple fármaco, ¿no? Estos 4 remedios que nos propone para poder encontrar en nuestra vida la felicidad, poder encontrarla a través del placer y a través de esta imperturbabilidad del alma que nos produce la paz, ¿sí? La serenidad, que es el mayor placer de todos, ¿no? El primero de estos remedios es el no tener miedo a los dioses ni al más allá, ¿sí? No temer a dioses que no intervienen en nuestra vida, que están en su mundo, viviendo felices, sin preocuparse, sin saber nada de nosotros, y por lo tanto no van a ser ni castigadores, ni envidiosos respecto de nuestra existencia, ni nos van a causar ningún daño. Tampoco el más allá, ¿no? Como le decía previamente, ¿no? Luego de la vida, ¿no? Quedar como una especie de alma en pena, ¿no? En un mundo de tinieblas, en un Hades, ¿no? Lleno de tinieblas y de dolor, de pesar por el ya no estar vivo, ¿sí? Eso no existe, ¿sí? Después de la muerte hay solamente disolución. Por lo tanto, ¿sí? El segundo remedio es no temerle a la muerte, ¿sí? No temerle a la muerte. La muerte no es nada, no significa nada, no se siente nada, ¿sí? No hay nada que nos pueda causar terror después de la muerte. Por lo tanto, ¿sí? De lo único que hay que preocuparse es de la vida, ¿sí? De vivir bien. El tercer fármaco es el de el placer bien entendido como fuente de felicidad que está al alcance de todos, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esto del placer bien entendido? Sobre todo a los placeres del primer tipo, los placeres naturales y necesarios, ¿sí? Esos placeres que, según Epicuro, están al alcance de todos y todos pueden lograrlo. Y en cuarto lugar, el cuarto fármaco, el cuarto remedio, es que el mal no dura para siempre, ¿sí? O si dura mucho tiempo, es soportable, ¿sí? Entonces, en este sentido, el dolor, ¿sí? Tanto como el mal psíquico, ¿sí? O se puede soportar porque es leve, o si es muy intenso, ¿sí? Dura poco
o como ya lo habíamos dicho antes también, si es intensísimo, conduce rápidamente a la muerte. Y por lo tanto, tampoco hay que temerle al dolor, tampoco hay que perturbarse, dejarse perturbar por los dolores, ni físicos ni psíquicos. Bien, y entonces así llegamos nosotros a ver cómo ya en el pensamiento epicúreo nos encontramos frente a una escuela de pensamiento propiamente helenística. ¿Sí? Ya estamos en otro mundo de pensamiento, ya estamos en otra concepción de para qué filosofar, ¿sí? Y de cómo en ese filosofar se concibe al hombre, ¿sí? Y sobre cómo se considera también a la relación del hombre con su medio, al del hombre con la ciudad, del hombre con el mundo, ¿no? Epicuro tenía también la concepción de que todos los hombres teníamos derecho a la filosofía, no importaba si eran libres, si eran esclavos, si eran griegos, si eran bárbaros, ¿no? Y por eso también se dedicó gran parte de sus esfuerzos a hacer proselitismo para el jardín, ¿sí? Para su escuela, porque él consideraba que todos teníamos que poder tener acceso a una filosofía que nos haga felices, ¿sí? Que nos haga felices como individuos, ¿sí? Que nos haga felices como individuos, huyendo un poquito de las preocupaciones propias de la ciudad. Por eso no se olviden de que él había instalado su escuela en las afueras, ¿sí? En las afueras de Atenas, ¿no? Y que su filosofía también, en cierta forma, tendía hacia eso, ¿no? A buscar una vida alejada, ¿no? Luego, dentro de las actividades, ustedes van a poder leer un texto, un breve fragmento de un poema de Horacio, un poeta romano, pero también perteneciente al epicureísmo, donde precisamente se marca esto, ¿no? La felicidad de aquel que logra alejarse de las preocupaciones mundanas, de la política y de la vida de la sociedad, ¿no? Para dedicarse a las cosas simples de la vida, a los pequeños placeres, ¿sí? Que son los que realmente hacen al hombre feliz. Bien, nada más por hoy, y luego estaré cargando también una clase sobre estoicismo, así que junto con el video vamos a subir también ya una actividad para ir haciendo a modo de trabajo práctico en el Classroom.